¿Cómo les acaba de ir? ¿Bien? Oiga, es que a veces se pone agitado todo. Bueno, muy buenas noches en este tiempo especial que procuramos apartar con un énfasis también muy especial, que es la familia. Queríamos hacer énfasis en esa realidad, en ese punto importante, como es realmente dar lugar a una institución que no es creación humana, ni tampoco por instinto, ¿no? Como algunas criaturas que viven en familia, suricatos, algunos felinos, no todos. Pero nosotros, gracias a Dios, somos por concesión divina, somos familia, porque, como dice la palabra, a semejanza, ¿sí?, de la familia celestial, también la familia terrenal toma la razón de ser y el modelo que nosotros tenemos y que se procura. Bueno, hoy quiero, de manera muy especial, gracias, invitarles para que vayamos a Mateo 28, perdón, a Mateo 8, perdón, a Romanos 8, Romanos 8. Qué pena con ustedes. Sí, estaba un poquito aquí, Romanos 8. Y hoy vamos a hablar de un tema que de pronto no abordamos de manera, digámoslo, consuetudinaria, pero que es muy importante y vale la pena traerlo hoy que estamos haciendo mención y estamos retrotrayendo este concepto y sobre todo este día especial de la familia. Queremos hablar acerca de la Trinidad, pero de la Trinidad, ¿cómo se conoce? Económica. Ahora ustedes pensarán, ¿no?, que de pronto tiene que ver con el tema económico que nosotros entendemos. No, este es el término del griego oikonomía, que significa la Trinidad en relación al plan de Dios, específicamente al plan de salvación. Queremos ver, como dice por ahí Eclesiastés, que cordón de 3 hilos, y por eso hoy queremos revisar, bueno, la primera parte, porque pues queremos estudiar a cada una de las personas con un poquito, no con todo el detenimiento que se merecen, pero sí con algo de detenimiento. Queremos estudiar cómo las 3 personas de la Trinidad participan dentro del proceso redentor y de salvación para la humanidad. Y esto pues ¿qué da? Da una triple garantía. No porque sean 3 dioses, porque entendemos que, caso contrario, la Trinidad es un solo Dios, donde se manifiestan 3 identidades. Y entonces vamos a ver cómo, a pesar de que estas identidades tienen una actividad interna, ellas también tienen unas actividades externas, que son las que permiten que cada uno cumpla un rol o cumpla un papel dentro del proceso redentor. Entonces, ahí en Romanos, capítulo 8, el 26 al 39, encontramos nosotros a cada una de las personas fungiendo o llevando a cabo alguno o digamos parte de la función o de ese rol o de esa tarea o de ese compromiso que ellos han asumido y que tienen dentro de este plan de salvación. Entonces, vamos a mirar, pues no en orden de precedencia, porque no es por importancia, por favor. No malinterpretemos pensando que es que el Padre es más importante que el Hijo o que el Hijo es más importante que el Espíritu. No es. El orden de precedencia no hace relación a la importancia, sino que hace relación a la precedencia. O sea, que el Padre va primero, luego va el Hijo y luego va el Espíritu Santo. Pero no es porque el uno sea más importante que el otro. Finalmente, son un solo Dios. Son un solo Dios y cada uno está ejecutando y está ejerciendo una tarea que ellos de manera intrínseca en su realidad, en su inmanencia, pues desarrollan y ejecutan de manera favorable. Bueno, todo esto, ¿de dónde nace? Todo esto nace de la soberanía de Dios. Dios es soberano. ¿Qué significa? Que Dios hace, procede y actúa como Él, que es Dios, determina hacerlo. Ahora uno puede decir, bueno, ¿y quién puede decir algo ahí? De hecho, en Romanos la palabra dice, ¿y quién eres tú para que alterques contra Dios? ¿Qué tal que eso no estuviera en Romanos, no? ¿O qué tal que eso no estuviera en la Biblia? Porque todo el tiempo nos la pasamos, ¿qué? Cuestionando a Dios. Todo el tiempo nosotros creemos que tenemos mejores ideas que ¿quién? Que Dios. Que tenemos mejores planes que Dios.
que tenemos mejores salidas que Dios, que tenemos mejores respuestas que Dios. Y de hecho nos enojamos con Dios cuando Él actúa en su soberanía como Él sabe que es mejor. Pero bueno, esa es parte de nuestra naturaleza. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros miramos a un Dios soberano, que es absoluto, a quien nadie puede cuestionar, que todo lo sabe, que todo lo hace, que es creador de todo lo que existe, bueno, se queda uno se queda uno, y digo ojo, muy a relación con aquellas invenciones de la cabeza humana. O sea, aquellas divinidades que el ser humano ha inventado. Un ejemplo, algunos conciben, por ejemplo, que el monte Everest o el Tíbet es un monte sagrado. ¿Por qué? Porque ellos dicen porque es muy grande. Y si vamos a Argentina, de pronto en los Andes, el Aconcagua, que es el monte más alto de los Andes, para muchos es un monte sagrado. Ah, ¿por qué? No, porque pues hay una cultura que lo concibe así. Por eso las cosas son sagradas, no necesariamente. Pero la invención humana le ha ido generando, ha ido estableciendo y confiriendo lo sagrado a lo que cada uno concibe como sagrado, al sol, a la luna, a las estrellas. Pero lo cierto es que solo hay un Dios único y verdadero, y es ¿quién? Nuestro Dios. ¿Por qué toco esto? Porque quienes se han inventado esas divinidades que son inventadas, son de la imaginación del hombre, por eso son divinidades que no generan una relación, no generan una afinidad, no generan una cercanía con quienes proceden y deciden adorarlas. ¿Por qué? Pues porque no son ciertas. De hecho, los mismos ídolos, las mismas imágenes que uno ha inventado, pues claramente dice el Salmo 135, ¿tienen ojos? ¿Tienen boca? ¿Y tienen oídos? ¿Y tienen piernas? Y no se pueden sostener en pie, las tienen que mover. Entonces, así mismo es, por eso dice aún el Salmo, así mismo es la gente que se relaciona con ellos. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. No hay una relación. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque Dios, aunque es soberano, así no es nuestra relación con Él. Dentro de sus atributos hay algo muy particular que se llama la inmanencia. ¿Y qué significa la inmanencia? La capacidad de que, a pesar de ser absolutamente soberano y absolutamente santo, es el Dios más cercano que puede existir a toda su creación. Y tiene una relación con su creación. Por eso en Deuteronomio 4 decía Moisés, ¿qué nación tiene dioses tan grandes y cercanos como lo estás tú, oh Jehová, en todo lo que te pedimos? Ninguna. Entonces, cuando vamos a estudiar la Trinidad económica, tenemos que tenerlo en cuenta con respecto específicamente a ¿qué? A su inmanencia. Él tiene relación con nosotros. De hecho, recordemos mucho lo que dice, pues qué pena que no vayamos a arrancar, todavía estamos en la introducción, pero recordando Hebreos 4, que nos recuerda, y Hebreos 2, porque en ambos puntos lo encontramos. Por ejemplo, en el primero, en el 2, dice, 9, Hebreos, primero 2, qué pena, Hebreos 2, 9, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. Y pasa más adelante en el 14 a decir, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Qué significa eso? Él nos puede entender. Él no es un Dios que no nos pueda entender, es un Dios que nos puede entender. Porque dentro del proceso de salvación, Dios llama al Hijo. Dios concibe el plan, pero Dios llama al Hijo para hacer esa tarea. Hoy veremos cómo el Espíritu le da continuidad y aplicación a esa tarea. Porque si esa tarea el Hijo no la consuma, lo que haga el Espíritu no tiene sentido. Y entonces es donde el Hijo sale a cumplir esa tarea y por eso dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es. Y dice más adelante, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a ¿quién? Para venir a ser
misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para... Exactamente. Y mira lo que dice de manera muy especial en el 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿es poderoso para qué? A él hay que acercarse en la tentación. Mira que él mismo nos enseñó a orar, ¿se acuerdan? No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios nos guarde de la tentación. Porque la tentación es como una corriente. ¿Alguien de ustedes alguna vez se lo llevó una corriente de un río? ¿Alguno de ustedes alguna vez lo ha cogido la corriente eléctrica? Uno trata de sacudírsela y yo no entendía por qué la corriente genera eso, y es que eso es lo que tiene un imán. El imán, el magnetismo es producto de la energía. Y claro, por eso cuando uno se prende un cable y uno no, nada que se suelta, porque él absorbe. De hecho, en las grandes, digamos, estaciones eléctricas, cuando la gente opera, o escuchando a un amigo que fue soldador y pues profesional, él me decía que la energía genera un arco invisible. O sea, si este es el cable, hay un perímetro invisible que no sé dónde ella ya está captando, ya está jalando, por decir, jalando. Entonces ellos tienen que saber más o menos y manejar una tolerancia, porque ella genera un perímetro de radiación que uno no ve con el ojo. Pero si usted llega a entrar a ese perímetro, inmediatamente lo hala. Discúlpeme que me detenga un poquito en esto, pero es que así es la tentación. Por eso uno tiene que andar de lejitos. ¿Usted no ha visto gente que, discúlpeme pronto un ejemplo, está el león ahí en la jaula y usted no ha visto gente metiéndole la mano al león? Dios mío, digo, pero por Dios. Y hay gente que la ha cogido, obvio, le coge la mano y ¿quién se la quita? Pero hay gente que es de esas características. Y usted también ve que hay gente embriagada andando a 150, 160 kilómetros por hora. Y cuando se estrella, ¿qué dicen? Estuve de malas. Estuve de malas. o lo que hablábamos hace unos días. No tiene papeles del vehículo. No tiene papeles para manejar un vehículo. No tiene cómo justificar de dónde viene el vehículo. El vehículo tiene partes. Y si es un vehículo de esos de motocicleta, entonces lo cogen sin casco, sin chaleco, y cuando lo para el guarda, ¿y qué dice? El guarda se enamoró de mí. ¿No es así? Entonces, así, ¿a qué voy con esto? Me detengo en este pedacito, un paréntesis sobre lo que es la tentación. Nosotros, en vez de evitarla, a veces, ¿qué? La procuramos, la buscamos. Prohibido cruzar. Y eso, cuando dice prohibido cruzar, es como le eran cruce, cruce. Y empiezan a mirar. A ver si lo puede hacer. ¿Cómo? Eso es parte de nuestra naturaleza. Por eso el Señor Jesús, como nos enseñaba a orar, no nos dejes caer en tentación y líbranos. Porque es que cuando caemos, ahí empieza un proceso. Recordemos que Santiago nos dice que Dios no tienta a nadie, somos nosotros. Es esta cabecita la que empieza a concebir y terminamos yendo. Esto para cerrar este paréntesis, recordando qué bendición que Jesús se hizo de acuerdo a nuestra naturaleza para ayudarnos en el oportuno momento cuando estamos siendo ¿qué? Tentados. Capítulo 4. Sí, señorita, muy bien, qué pena. Hebreos 4, versículo 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra esperanza. Porque no tenemos, vuelve a hacer énfasis, ¿no? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero ahí está, porque nos puede ayudar. Ahí está. Por eso, ¿cuál es la invitación del 16? Acerquémonos, pues, confiadamente. Claro, porque hay un trono en Apocalipsis 20 donde allá ya no hay papeles que hacer. Ahí más bien es como dicen los narradores, ya no hay tiempo. Entonces, es ahora.
cuando debemos y estamos llamados a aprender, a descansar y apoyarnos en nuestro Señor y en nuestro Rey. Entonces, revisando este punto importante, nos damos cuenta por qué podemos nosotros tener esta afinidad, este acercamiento. De ahí parte ese atributo de la inmanencia de Dios, que Él puede tener con nosotros una relación. Él puede, de hecho lo hizo. La persona de Jesús vino para mostrarnos, para enseñarnos, para acercarnos, para generar esa cercanía y para estrechar esa relación. Por eso hay un himno, no sé si ustedes lo han oído, que dice: yo sé que mi Cristo vive. Y en medio de la canción, la persona que lo está entonando dice: hablé con Él esta mañana. Suena ingenuo, suena, digámoslo, pedante, suena de pronto altivo, pero ¿qué es lo que está diciendo él? En la mañana tuvo un tiempo de oración. Y eso es un lujo que nosotros tenemos, porque nosotros a través de la oración podemos hablar ¿con quién? Con Dios. Y no significa solo en la mañana, como dice el salmista en el 55, en el capítulo 55, mañana, tarde y noche, la hora que uno quiera. El Salmo 119, desde las vigilias, cualquier momento podemos hablar con Él. Gloria a Dios. Esa es una bendición que nosotros tenemos. Entonces, por eso cuando hablamos de la Trinidad económica, nos referimos específicamente a aquel Dios que en cada una de sus identidades ha participado en este proceso redentor para la humanidad. Vamos a mirar entonces capítulo, ahora sí, 8 de Romanos para que entremos y pues hagamos hoy la tareita con la primera persona que vamos a ver hoy, porque en este orden del capítulo es el Espíritu Santo. Vuelvo y digo, no es en orden de precedencia, correspondía ¿a quién? Al Padre, pero pues no estamos entonces haciendo aquí, buscando el orden, sino mirando el orden que nos está ofreciendo el texto. Bien, 26 al 27 dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Entonces, vemos que hay unas obras, digámoslo así, unas actividades individuales dentro de cada una de las personas de la Trinidad en el proceso redentor. Eso le han llamado de pronto en latín opera ad extra, o por decir, actividades que ellos pueden generar hacia afuera, que pueden generar hacia el exterior. Toda la actividad de la Trinidad está dentro de ella misma, pero hay actividades que cada una de las identidades puede ejecutar específicamente dentro y en relación con la creación. Y en este caso, el Espíritu Santo, entonces, ¿qué es lo que Él va a hacer? Él lo que hace es darle continuidad a la obra consumada de Jesús en la cruz. O sea, a la obra expiatoria de Jesús. Él le va a dar continuidad más. Él hace y lo que procura es que esa obra se haga realidad ¿en quién? En nosotros. Porque ahí está la obra objetivamente está consumada. La historia lo dice. Hay una cronología, hay un punto en la historia donde se conoce que históricamente un hombre fue crucificado en la cruz y se conoce su historia y se sabe en qué momento nació, qué recorrido tuvo, se conoce la historia de lo que generó, algo de su biografía, algo de lo que compartió. O sea, es una realidad. Cuando nosotros estamos hablando de Jesús, no estamos hablando de una utopía, no estamos hablando de un personaje, no estamos hablando del Capitán América. Estamos hablando de alguien real, que sucedió, su historia sucedió en un punto de la cronología y en un punto ¿qué? Geográfico. Bueno, ¿quiénes han ido a Israel? Ay, Dios santo, vamos a hablar, no mentiras. ¿Y ahora quién quiere ir? No, mentiras. No, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué solemos ir? Pues porque queremos ir a conocer esos lugares. Por lo menos la gente que va quiere ir a ese lugar donde le dicen, mire, aquí es donde normalmente bautizaban. Algunos dicen, aquí fue donde posiblemente estuvo la tumba de Jesús. Aquí es donde de pronto lo crucificaron, el monte Gólgota. Y también pues conocen el muro de los lados. Bueno, hay muchos puntos. Es más, la gente se sorprende cuando va y conoce la parte geográfica de Israel. Porque todos pensamos que Israel es ¿qué? Un peladero. Un amigo que tenía un primo que trabajó muchos años en la ONU y ya casi pensionándose vino y lo visitó aquí a Cali.
pues este primo, este amigo, pues había tenido muchas diferencias con su esposa porque ella hizo una inversión para ir y conocer Israel. Y él le restregaba esa ida a Israel todo el tiempo, que mira esa plata, que por qué otra esa plata, que para qué esa plata. Y resulta que vino su amigo de visita, estuvieron compartiendo, conversando, y entonces él le preguntó, bueno, usted en tantos países que ha ido, hermano, ¿usted cuál es el que más le gusta? ¿Dónde le gustaría volver? Y él efectivamente dijo, a Israel. ¡A ese peladero! Digo, no, eso no es un peladero. Y segundo, me gustaría volver. Entonces, a veces, bueno, no me acordaba que Arbella estado, no levantó la mano, hizo el mocho, ¿no? Oye, el hombre ya de verdad que estuvo hace que 2 años ya. Y mira, es muy bonito. O sea, entonces, ¿qué es lo que yo quiero finalmente decir? Que cuando estamos hablando de la obra de Jesús, estamos hablando de algo real. No estamos hablando de una historia, de una saga. No, estamos hablando de algo que tiene un punto cronológico y tiene un punto geográfico y tiene un antecedente como hasta el sol de hoy lo vemos. Muchos testigos, como decía Pablo, más de 500 testigos daban fe de ¿qué? De la resurrección de Jesús, que es otro tema que también obviamente es discrepante, pero que es una realidad y que es un hecho a puño. Dice Joel Beckett, un doctrinante, aunque es difícil comprender e imposible de comprender plenamente, la Trinidad es central en la doctrina, el culto y la vida cristiana. Sin la doctrina de la Trinidad, no tenemos evangelio. Entonces, mire qué importante es entender que gracias al hecho de cada una de las personas que hacen parte de nuestro Dios único y verdadero, pues podemos nosotros contar con una realidad y con un hecho fehaciente como es el evangelio. Por eso en el capítulo 1, porque estamos dentro de todo el contexto de la carta, Pablo decía, capítulo 1, versículos 16 y 17, que nos recordaba. Romanos, ¿no? Dice, porque no me avergüenzo. ¿Por qué? Para salvación a todo aquel. Al judío primeramente y también. ¿Por qué? Porque al judío primeramente no es porque tenga prelación, sino porque a ellos llegó Jesús. Él era, de hecho, llegó bajo esa descendencia, llegó bajo esa raza, llegó bajo esa cultura, llegó bajo la ley, nació bajo mujer. Y obviamente los primeros creyentes fueron ¿qué? Judíos. Pero no significa que solo fuera para ellos, sino por eso dice, primero al judío y luego ¿quién? Al griego y a todos. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo. ¿Qué significa? De hecho, si los judíos tampoco se arrepienten, no aceptan al Señor, también se queman. Claro, porque parte de lo que se entiende cuando se lee Romanos, de hecho en el 8 más adelante, en el 9:8, dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, ¿qué dice cuando dice la justicia? En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y eso. Entonces, por fe yo soy salvo. ¿Y cómo vivo la salvación? Por fe y por la fe la sigo viviendo, para vivir en la fe. Yo no soy salvo por fe para vivir en las obras, como algunos terminan haciendo. Por eso dice, por fe y para fe. Yo soy salvo por la fe para vivir, ¿por qué? Para vivir para la fe. Para seguir viviendo por fe. Pero lamentablemente muchos sin querer a veces nacemos por la fe y empezamos a vivir. De hecho, algunas veces, se lo digo porque yo lo viví, yo no me daba cuenta, o una veces no se da cuenta. Uno se congrega, uno lee la escritura, uno tiene sus tiempos de oración. Es más, uno a veces termina sirviéndole a Dios y uno que dice, es que yo le estoy pagando al Señor lo que Él ha hecho por mí. ¿Eso es fe? No. Por eso, mire, claramente recordemos, Dios no me amó porque me salvó. Dios me salvó porque me amó. Entonces, ¿qué significa?
que no es por lo que yo haga que Él me ama. Él me ama, ¿por qué? Porque Él, que es soberano, decidió amarme. Ahora, ¿yo por qué le sirvo? Porque ese amor me estimula. ¿Acaso alguno no está enamorado? Yo me acuerdo que cuando los teléfonos no habían celulares, los novios se llamaban a las 3 de la mañana y va, levántelo usted a las 3 de la mañana, era un devocional, ¡ay, qué pereza! Pero, ¿qué es la novia? Está la motivación, Es el novio, se levanta de 3 y puede hablar de 3 a 5, de 5 a... Y no importa si tienen que trasnochar. Gloria a Dios, pero eso es lo bonito del amor. Por eso, ¿qué dice 1 Juan 4? Que en el amor no hay temor. Por eso mucha gente se volaba, enamorada. La gente no pensaba, ¿y de qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a vivir? Estamos enamorados. Justo se volaba. Y después era que venía a pensar cuando ya bajaba. Entonces mire que en el amor no hay temor. El amor no calcula a veces. Y el amor así arriesga. Gloria a Dios. Entonces, en ese orden de ideas, Dios también, a través, cuando yo entiendo el amor de Dios, yo vivo para Dios por amor. Pero no porque si yo hago esto, Dios me va a amar. No, Dios no tiene favoritos, ni tiene consentidos. Él nos ama a todos. Ahora usted puede decir, pero yo sí soy consentido, yo le creo. Y si otro me dice, yo también le creo. Eso ya obviamente es en orden de ¿a qué? A su identidad con Él y a su intimidad con Él. Disfrútelo. Y si Dios te ha dicho, tú eres para mí el mejor de todos, créaselo. Si usted lo ha percibido en la Escritura, si usted lo ha entendido así, disfrútelo. Eso sí, no se ponga a bufear a los demás. A mí me quieren, no. Porque, como decía San Juan, no, es que yo soy el discípulo amado. A todos nos amó Jesús. Entonces, es muy importante que entendamos este pedazo, volvamos a Romanos 8, que definitivamente gracias a que hay Trinidad, pues también tenemos salvación. Decíamos entonces que como actos de la Trinidad se distinguen las facultades denominadas opera ad extra, ¿sí? Que se pueden definir como aquellas actividades y resultados por medio de los cuales la Trinidad se manifiesta hacia afuera, se manifiesta hacia los terceros. En cierto sentido, estas actividades, si podemos decirlo así, se definen lo que es la Trinidad económica. Esa capacidad de obrar en favor de los que creen, de obrar en favor de aquellos que están por fuera de la Trinidad. Esa es la facultad y esa es su función. Por eso se dice que ellos, la Trinidad y estas obras, nunca son trabajos de una persona exclusivamente, sino que siempre son trabajos del ser divino como un todo. El Padre está haciendo su función, el Hijo está cumpliendo su función y el Espíritu está cumpliendo su función. Por eso, con todo respeto, como decía el autor de Hebreos capítulo 2, no hay salvación tan grande. Nuestra salvación no es una salvación que está afianzada o afirmada solo en un concepto, sino en las obras del mismo Dios y en cada una de sus personas. Entonces vamos a mirar dos puntos específicamente con respecto, Romanos 26, 27, con respecto de la obra del Espíritu Santo en este proceso de redención. Primero vamos a ver que Él es asistencia para la debilidad. Y luego vamos a mirar que en ese mismo orden de ideas es eficiente para asistir. Él no solo es la gran asistencia, sino que también lo hace ¿qué? De manera eficiente, correcto. Entonces, cuando decimos asistencia para la debilidad, pues vamos a mirar que no mirando, o mejor dicho, vamos a mirar que no atendemos, como decíamos a la orden de precedencia, pero el trabajo del Espíritu Santo en esta actividad redentora es la continuación del trabajo del Hijo. ¿Cuál fue el trabajo del Hijo? Venir, morir en la cruz para redimirnos. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Él no va a hacer algo contrario, ni va a hacer otra cosa. Exacto, va a través de su actividad a traer luz a nuestro entendimiento para que nosotros entendamos que eso era para mí. Eso era para mí. Como yo creo que les he contado alguna vez, estaban en una excursión en Israel. Y entonces venía la gente, ¿no? Venía la excursión, las personas venían ahí detrás del guía. Y el guía se le ocurrió decir, mire, hasta donde se tiene entendido, allí arribita en ese monte, ahí específicamente, parece que estuvo la cruz de Jesús
y ahí él fue crucificado. Y dice que alguien de edad inmediatamente se apartó del grupo y empezó a ascender, 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 ascender. Creo que lo hemos compartido, ascender, ascender. Y el guía se asustó y dijo, espérenme aquí. Y se fue detrás de la persona y cuando llegó lo encontró sentado, taciturno, mirando hacia el frente y con los ojos aguados. Y le dijo, caballero, ¿usted alguna vez había estado aquí? Y él le dijo, si lo que la Biblia dice es cierto, hace más o menos 2000 años yo morí aquí. ¿Eso no es lo que dice Romanos? Que con Cristo fuimos juntamente crucificados. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Aplicar la obra redentora de Jesús a tu vida. Que tú te apropies, que tú entiendas que tu viejo hombre murió. ¿Murió cuándo? Cuando Jesús también murió en la cruz. Y que cuando Jesús resucitó, ¿quién resucitó? El nuevo hombre. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. En Romanos 8, 14 al 16, vemos que ha venido Pablo disertando acerca de esa bendición, de esos beneficios que nosotros tenemos. Es más, de nuestra identidad, de que nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son? Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. Pero aún estamos viviendo bajo cierta aflicción. Porque aunque hemos nacido de nuevo, aunque somos nueva criatura, ¿qué sucede? Todavía nos falta un detallito así de chiquitico. ¿Se acuerdan? Que había un programa donde dejaban algo en suspenso y decían, por un detallito así de chiquitico. Nos falta recibir un cuerpo glorioso. Porque mientras estemos en este cuerpo, pues vamos a seguir padeciendo y sintiendo ¿qué? Muchas aflicciones. Pero para eso está ¿quién? El Espíritu Santo. Sí lo recibiremos en un momento, pero mientras lo recibimos, ¿con quién contamos? Exactamente. Miremos del 19 al 23, aquí mismo en Romanos. Mira lo que dice, ¿cuál es el anhelo de la creación? La misma creación está deseando que nosotros seamos pronto redimidos, porque la creación estaba gimiendo. Y entonces nosotros también estamos gimiendo porque queremos, Señor, danos ese cuerpo renovado. Pero lo más interesante es que ¿qué hace entonces el Espíritu Santo? También se une a nuestro gemido y clama al Padre por nuestra ayuda. Miremos lo que dice 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa ¿de quién? De los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Pero ¿qué dice el 23? No solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias ¿de quién? Del Espíritu. Y está con E mayúscula, o sea, es el Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué? ¿La redención de qué? De nuestro cuerpo. Por eso, Filipenses 3:21, para que tengamos en cuenta que sí, es algo que va a acontecer. Vamos a recibir un nuevo cuerpo. Filipenses 3:21 nos recuerda, ahorita que Arbey nos estaba compartiendo algo de Filipenses muy importante, muy valioso. Recordemos que Filipenses también nos dice en el 3:21 lo siguiente. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante a ¿cuál cuerpo? Al de la gloria suya. ¿Y cómo lo va a hacer? Por el poder por el cual puede también. Entonces, gloria a Dios que por lo menos es importante que sepamos que estas aflicciones no significan que no somos creyentes, significan que es lo que falta para que seamos plenamente redimidos. Amén. Nosotros estamos ya asegurados. De hecho, ¿por qué estamos asegurados? En Efesios se nos dice 2 veces, hay un sello, hay unas arras, hay una garantía de que ya estamos asegurados. ¿Quién es ese sello y esa garantía? El Espíritu Santo. Las arras, cuando usted va a comprar un inmueble, ¿qué es lo primero que uno hace? Un contrato de promesa de compraventa. ¿Para qué se hace el contrato de promesa de compraventa? Para asegurar que el negocio
se lleve a cabo. Eso es hoy, ¿no? Antes se manejaban pues las arras, o hay algo más básico, ¿no? Que se manejó de manera muy tradicional aquí en el comercio, por lo menos no sé si solo caleño, colombiano. Usted va a pisar los zapatos que valen 80,000 pesos, se los piso con 20, pues ¿qué significaba? Pues que se le guardaban sus zapaticos y hasta que usted tuviera los otros 60 se los daban. Eso es el Espíritu Santo en nosotros. Él es las arras, la garantía de que esa salvación prometida se perfeccionará. Vuelvo y les digo, el enemigo nos engaña muchas veces porque uno dice, pero mío, ¿por qué siento esto? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué todavía vuelvo y hago estas cosas? ¿Por qué vuelvo y de pronto la embarro y exploto, me enojo, digo, chismoseo, murmuro, hablo mal del prójimo, voy en el carro y la Biblia me dice que no llame tonto a ninguno, y yo le digo, y le digo de todo. Decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Pero, ¿qué es lo que nos dice? No significa que no seamos salvos. Significa que todavía estamos, eso es una evidencia de que todavía estamos luchando. Exacto, y que todavía hay algo que está por perfeccionarse. Pero no estamos solos. Ahí está ¿quién? Exacto, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en cada momento? Confesar, pedir perdón, rogarle a Él, buscarlo a Él, procurarlo a Él. Por eso mira lo que veníamos diciendo. Y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, versículo 23, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también, ¿qué? Gemimos. ¿Y qué dice el 26? Y de igual manera nos ayuda en nuestra debilidad, hablando, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Pero, ahí viene ese hermoso pero, el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿cómo? Como la creación, como nosotros, Él se junta, se identifica. Increíble, Él gime como nosotros. Y ahí cuando usted llora en oración, Él también le llora al Padre. Y cuando usted se quebranta, y cuando usted le pide, y cuando usted le clama, Él también está ahí con usted. Porque para esos efectos está entre nosotros. Y dice entonces el 27, mas el que escudriña los corazones sabe qué es lo que quiere el Espíritu Santo. ¿Qué quiere? Que nos ayude. Pero como ellos son uno, y entre ellos, discúlpeme la expresión, tienen todo cuadrado, ¿qué pasa? ¿El Padre qué? Sabe qué es lo que el Espíritu Santo está pidiendo por nosotros. Entonces, ¿el Padre qué? Atiende a la súplica. Ahí dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué? Intercede por nosotros. Claro, miren, muchas luchas. De hecho, mire cómo se expresan esas luchas. Vamos al capítulo 7, 24-25, ahí en Romanos. Recordemos que estamos en el contexto de Romanos. Es importante mirar todo ese contexto. Si es menester ir adelante, si es menester ir atrás, pero la idea siempre está ahí en ese perímetro como dentro de toda la Biblia. Dice Pablo hablando, ¿se acuerda hace 8 días cuando hablamos, o hace 15 que hablamos acerca de preparados para las pruebas? Leíamos la actividad de la carne, porque quiero hacer lo bueno. Yo no quiero decirle a ese señor que va adelante tan despacio, no quiero decirle cara de tortuga o bueno, lo que quiera. ¿Pero qué? Pero se lo digo. Y yo sé que está mal, pero se lo digo. Y eso es por decirlo más bajito, ¿no? Eso es por decir uno, pero uno se enoja, ¿no? Pelmazo, necio, no. Esa es la carne. Y lo mismo pasa con el cónyuge, con los hijos. Yo no le quiero de pronto gritar, pero lo grito. Y como decía la novela, cuando quiero llorar, no lloro. Entonces dice, 24-25, Pablo frente a esa situación, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vemos que es el cuerpo el que nos tiene ahí. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, más con la carne. Entonces seguimos tropezando, obvio. Pero gloria a Dios que nos han dicho que no estamos solos, que hay quien nos sostiene, que hay quien nos afirma, que hay quien nos fortalece. Por eso nos recuerda Gálatas 5, ¿se acuerdan? Gálatas 5, 16, 17, Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis. Esa es la premisa.
La premisa es esa. ¿Queremos prevalecer sobre la carne? ¿Qué hay que hacer? Dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Entonces, él pasa luego, Pablo, entonces pasa y nos explica por qué nos está diciendo eso. ¿Por qué? ¿El que nos dice? Nos dice, porque el Espíritu siempre va a ¿qué? A resistir la carne. Así como ¿qué? Como si yo estoy en la carne, ¿qué voy a resistir? El Espíritu. Entonces, tratemos de andar más bien ¿en quién? En el Espíritu. Correcto. Esa es la idea. Porque la carne es fuerte. La carne es muy fuerte. Miren, miremos Romanos 8. Ahí lo dice, Romanos 8:7. Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, No pueden agradar a Dios. no es que no quieran, no pueden. Y la carne es una cosa tremenda. O sea, a veces nosotros no nos damos cuenta el control, el dominio, la fuerza, la potencia que tiene. Pero gloria a Dios que hay uno más poderoso que se llama el Espíritu Santo. Muy bien, y decimos que es eficiente para asistir cuando nos procuramos su ayuda. Entonces, vemos que decíamos, si Jesucristo no hubiera venido, o el Hijo, si no viene y se hace hombre, y estando en la condición de hombre, va a una cruz y muere por nosotros, y luego es sepultado, y luego resucita, pues aquí ponernos a hablar del Espíritu Santo que está haciendo esto y aquello, ¿para qué sirve? Para nada. ¿Qué les quiero decir? Él es eficiente porque el Hijo ya lo hizo. Él es eficiente porque Jesucristo ya alcanzó la victoria. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Él ahora? Que esa victoria me sea aplicada a mí. Que yo pueda caminar bajo esa victoria. Que esa suficiencia ganada ahí en la cruz, ahora me sea aplicable ¿a quién? A mí. Que ahora yo cuente con esa suficiencia. Que yo cuente con esa capacidad. Mire, yo no había entendido ese tema empezando la vida cristiana ya hace rato. La última vez, nunca se me olvida que yo fumé un cigarrillo. Estaba yo meses, tal vez, caminando en la fe. Y bueno, me vi enfrentado a un momento muy difícil, un momento decisivo de mi vida espiritual. Y bueno, fui a un lugar que solía concurrir y tomé mi decisión y dije, no, era toda una semana de rodillas pidiéndole a Dios y diciéndole, yo quiero ir y no quiero hacer tu voluntad, pero me arrodillaba. Alguien me había dicho, hermano, no importa, arrodíllese, clámele, dígale lo que usted siente. Yo decía, sí, lamentablemente, Señor. Y estuve toda esa semana y se llegó el día y no me abstuve, fui. Pero finalmente cuando estuve allá, dije, no, ya no puedo. Y me devolví. Y recuerdo que bajando, porque era por las lomas de San Antonio, sí, compré mi último cigarrillo, fumé hasta la mitad, lo entregué y inmediatamente vino algo a mi corazón que me recordaba, así mismo se sintió Jesús en la cruz. Porque claro, después de haber perdido uno aparentemente esa oportunidad que le dicen uno, no, oh, tonto, oh, ¿cómo no? Pero ¿cómo se sintió Jesús en la cruz al decir, puedo hacerlo, pero no lo hago para la gloria de Dios? Y eso es lo que el Espíritu Santo logra en tu vida. Esa fue la primera vez que yo entendí lo que Dios había venido a hacer a mi vida. Saber que puedo hacer cosas equivocadas, pero Él me ayuda a decir, no. Él me da el poder, no fui yo. Porque yo fui porque no era capaz de contenerme. Pero finalmente dije no, porque hay un poder sobrenatural. No le estoy diciendo que dije no porque yo dije no, o porque no quería. No, porque hay un poder sobrenatural. Entonces, por eso el Espíritu Santo es ¿qué? Eficiente cuando nosotros lo invocamos para que nos ayude ¿qué? En medio de nuestra debilidad. ¿Por qué decimos que Él está aplicando esa realidad? Recordemos Romanos 6. Mire que estamos en el mismo contexto. Romanos 6:23, ¿qué nos dice? Porque la paga del pecado. ¿Pero qué hizo Jesús? Ya es un hecho, ya está consumado. Ya es un hecho, claro. Lo que a nosotros nos correspondía era ¿qué? La muerte. ¿Pero qué nos regaló Dios? Nos la regaló. Es más, Esperancita, hasta la vida está bien. ¿Por qué? Porque estábamos muertos.
Perfecto, pero muy buena tu precisión, pero hasta estábamos muertos, dice Efesios 2:1, muertos en delitos, esa era mi condición. Por eso yo no podía oír a Dios. Por eso dar un tema de estos me resultaba a mí, oír un tema de estos me resultaba a mí extrañísimo, a no ser que Dios, a través del Espíritu Santo, quisiera abrir mi oído y me permitiera entender para convertirme. Pero ahora que tenemos a Dios en nuestra vida, ahora que hemos sido redimidos, tenemos oído, ha sido abierto nuestro oído para escuchar este mensaje y recordar que Dios de manera eficiente nos ha redimido. Jesucristo ha sido nuestra expiación. Él satisfizo la voluntad de nuestro Padre, yendo a la cruz. ¿Por qué? ¿Por quién? Por cada uno de nosotros. Cuando Dios te mira por la fe que tú has abrazado en Jesús, ve a una persona que ha satisfecho al Señor. ¿Se acuerdan que dice cuando Jesús es bautizado y el Espíritu Santo desciende sobre él? Hay una voz del cielo que dice, en el cual Dios ahora se complace. Nosotros no somos el Hijo, no somos Jesús, pero somos hijos amados y somos hijos en los cuales Dios ¿qué? Se complace. Eso lo ha logrado Jesús. Bueno, primero de Juan 4:10, recordando la expiación, porque Él ha venido a liberarnos. Por eso ahora somos libres. Y usted es libre para buscar a Dios. Usted es libre. Cuando estábamos en el pecado, no. Porque en el pecado solo teníamos una opción. O pecábamos o pecábamos. Pero ahora en Cristo Jesús, usted es libre para faltar o usted es libre para obedecer. Increíble. Hasta para eso nos ha hecho libres. Usted es libre para decirle, no, Señor, no voy a hacer esa voluntad. Pero también es libre para decir, Señor, seguiré tu voluntad. Primero de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Exactamente, ¿por qué? Por nuestros pecados. Entonces, definitivamente, la redención requiere un pago. En este caso, el pecador requería ser liberado del pecado. Sin expiación no hay satisfacción de la voluntad de Dios. Por ello, encontramos aquí entonces un acuerdo entre el Padre y el Hijo. ¿Se acuerdan el versículo 27? Y el Padre y el que conoce las intenciones del corazón sabe qué es lo que está pidiendo el Espíritu Santo. Él sabe qué es lo que está clamando. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Dice, por lo tanto, el Espíritu permite a los hijos e hijas adoptivos de Dios orar al Padre en sus penas más profundas, así como el Hijo encarnado oró a su Padre. Verdaderamente, el Espíritu de Dios viene a nosotros como el Espíritu de su Hijo. Y así lo dice Gálatas, ¿cierto? Dice, y por cuanto sois hijos, os dio el Espíritu de su Hijo. Por eso nosotros clamamos a Él como ¿quién? Abba Padre. ¿Y cómo clama Abba Padre? Como hijos. Esa es una palabra muy tradicional del lenguaje hebreo, que significa, es la palabra más afín, es la más filial de todas entre un hijo a un padre. Abba. Cuando un hijo dice Abba, exactamente. Es lo más personal que usted se está refiriendo. Por eso, finalmente, en el presente punto se deja garantía a la iglesia de que no está sola. Nosotros no estamos solos, iglesia. Y teniendo en cuenta que la iglesia no es una construcción y no solamente es ese cuerpo, sino que está conformada ¿por qué? Por cada uno de nosotros. Entonces, cuando se habla de la iglesia, se habla de sus miembros, dado que el Espíritu Santo es quien la forma, le da crecimiento, la guía, la dirige. Por ello, Pablo cierra este punto del auxilio sobrenatural del Consolador, recordando que el Padre en concordancia con el Paráclito. ¿Quién es el Paráclito? El Espíritu Santo. La palabra Paráclito que usa Jesús cuando Él va a partir significa uno que es igual a mí. Para es que es semejante, cleto, y que tiene la capacidad de consolar como yo. Entonces, ¿y de quién está diciendo eso Jesús? Del Espíritu Santo. Exactamente. El Paráclito ayudador sabe cómo corresponder a la súplica por la necesidad
porque ellos siempre proceden en afinidad. ¿Quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En esta idea, pues solo para concluir, quisiera recordar una frase de Agustín, o el famoso San Agustín, que dice: el Espíritu Santo es algo común al Padre y al Hijo, sea ello lo que sea. Mas esta comunión es consustancial. Les explico, consustancial significa que son de la misma naturaleza, ¿sí? Y dice, y eterna. Si alguien prefiere denominar la amistad, es perfecto. Pero él, hablando de Agustín, juzga más apropiado llamarle la caridad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en concordancia. Cuando el Espíritu Santo viene por una necesidad de ustedes, o por una necesidad mía, o por una necesidad de la iglesia, ante el Padre ayudándonos con sus gemidos y con nuestro clamor, ¿qué hace el Padre? Responde en afinidad, porque entre ellos hay una operación conjunta. ¿A favor de quién? De los creyentes, de los que han de participar de su salvación eterna. Amén. Bueno, este es el primer punto. El Espíritu Santo, ya sabemos, es, como decíamos entonces, nos asiste en la debilidad, pero también es que eficiente para asistirnos. Y no solamente porque muchas veces sí, discúlpeme el ejemplo, ¿no? Y no es por hablar solo de una profesión, todas las profesiones, puede ser arquitectura, ingeniería, pero en el caso de un médico, ellos nos asisten dentro de la medicina con la sabiduría que tienen, porque un médico es un sabio, todo el conocimiento que tienen, pero hay un momento en que, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué nos dice la medicina? No hay nada más que hacer. Entonces, ahí es donde el Espíritu Santo sí es eficiente, por eso traigo el término eficiente para asistir, porque para él no hay ninguna limitación. Él nunca va a decir, el Espíritu Santo nunca va a decir, no, yo no te puedo ayudar. Hasta ahí no podemos llegar la Trinidad, sino que ¿qué va a decir el Espíritu Santo? Si es menester, ahí estaré. Amén. Bendito Padre, te damos muchas gracias de manera muy especial en este día, que tú nos regalas por este espacio hermoso que tú nos regalas y por esta experiencia hermosa que tú nos regalas. Gracias porque hoy estás aquí entre nosotros, por medio de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu. Y nosotros te agradecemos, Rey, porque nos permite disfrutar de este espacio familiar. Estamos recordando cómo la familia terrenal es una imagen de la familia celestial, Señor. Porque en tu nombre, Padre de los cielos, toma norte y toma relación toda familia en el cielo y en la tierra, dice tu palabra. Por eso te damos muchas gracias, Señor, en esta noche, por este espacio hermoso que nos has regalado de poder traer a memoria tu obra maravillosa a favor de cada uno de nosotros, Señor. Porque, primero, en ningún caso existe ninguna razón suficiente para que tú hayas hecho lo que hiciste por nosotros. ¿Por qué lo hiciste? Porque tú has querido. ¿Por qué nos amaste? Porque tenías el poder para hacerlo y tomaste la decisión de hacerlo. Ese es tu beneplácito. Es un placer bueno que hay en ti y que tú decides sin que nadie, frente a un Dios soberano, le pregunte por qué sí y por qué no. Por eso, muchas gracias, Señor, porque tu soberanía no solamente implica que eres el más grande, que por encima de ti no hay nadie, que eres el creador del cielo y de la tierra. No, tu soberanía también implica que tú, como un Dios inmanente, tienes una relación personal con cada una de tus criaturas. Por eso la palabra da cuenta de cómo los hombres de Dios en el Antiguo Testamento daban fe de una relación personal contigo. Y cómo en el Nuevo Testamento, Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesús, daba fe de, a pesar de ser Dios, de una relación personal contigo aquí en la tierra. Y luego de que Él ha ascendido, aquellos que quedaron como apóstoles y los demás, Señor, que han llevado y han venido trayendo tu palabra en el transcurso de la historia, han dado fe de que podemos tener una relación contigo. Por eso te damos gracias, Señor, porque de esa relación saldrá todo lo bueno, todo lo transformador, todo lo suficiente
y toda la maravillosa potencia, Señor, de una nueva vida, de una nueva obra y de una transformación perfecta para cada uno de nosotros. Tú conoces mi necesidad, Señor. Mateo 6:32, Jesús nos recuerda, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tienes necesidad en esta noche. ¿De qué cosas tienes necesidad en este día? ¿De qué cosas tienes necesidad en esta semana? ¿Y de qué cosas has tenido necesidad en este mes? ¿Y de qué cosas tienes necesidad en este año? Nuestro Padre no es un Dios ausente. Nuestro Dios no es un Dios lejano. Moisés podía decir con toda la certeza, no hay nación grande que tenga dioses tan cercanos como lo eres tú, Señor, en todo, dice Moisés, en todo cuanto te pedimos. Por eso, gracias, porque nos congregamos en atención a tu ordenanza. Que no dejemos, como algunos, en vez de hacer una costumbre, tu ordenanza, hacen de una costumbre lo que tú no has ordenado. Por eso, gracias por permitirnos, porque si ahora estamos aquí en esta ordenanza, es para participar de este tiempo de comunión, de intimidad, de crecimiento, de ayuda mutua, de ayuda recíproca, para que lo que Dios ha puesto en tu vida sea útil al cuerpo. Por eso dice la palabra en Efesios 4:16, para que según la actividad propia de cada miembro, así como en un cuerpo humano, la facultad del hígado, la facultad del riñón, la facultad del pulmón, la facultad del cerebro, la facultad de una glándula, cumpla su función de ministrar al resto del cuerpo.